Recording is on. Bueno, ¿cómo les va? Nuevamente les pregunto, entonces, ¿se escucha bien? Bien. Bueno, la idea para hoy era trabajar un poco eh, el siguiente punto de la bibliografía que tenía que ver con los sindicatos y el movimiento obrero. Esta unidad, recordemos que tiene que ver con el derecho social y el otro día enunciamos los principales contenidos que tenía esto que llamamos derecho social, entendida como rama del derecho, y dijimos que estaba compuesto básicamente por el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, entendiendo por un lado el derecho del trabajo como aquel que regula el contrato de trabajo y las relaciones de trabajo, y el derecho de la seguridad social como aquel que regula el sistema de prestaciones que brinda el Estado o los entes eh, competentes ante determinadas contingencias de la vida. Después más adelante vamos a dar derecho de la seguridad social. Hoy nos vamos a meter en el derecho del trabajo y particularmente dentro del derecho del trabajo en uno de sus componentes, ¿no? Que es el derecho colectivo. Para entender qué es el derecho colectivo, primero tenemos que entender lo que, un poco lo que ya hablamos en la clase anterior y que tenía que ver con la naturaleza protectoria que tiene el derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo eh, eh, emerge a partir, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, a partir del artículo 14 bis de la Constitución, donde está expresado el principio protectorio y que dice el trabajo en sus diversas formas será protegido por las leyes y dice que asegurarán al trabajador, bueno, en ese que asegurarán al trabajador establece una cantidad de garantías y derechos en ese primer párrafo del artículo 14 bis, pero a su vez, en el segundo párrafo, vamos a ver que, un momento, que el artículo establece lo que son los o las bases del derecho colectivo. Ahí lo establece como el derecho a agremiarse a una entidad sindical. Después vamos a ver en detalle lo que es el artículo 14 bis, pero esperen que lo tomo por aquí, así lo tengo y lo leemos juntos. 14 bis. Fíjense, el artículo 14 bis en el segundo párrafo dice, queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje, el derecho a huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de la gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo. Y además, la parte final del primer párrafo del artículo 14 bis dice que garantiza al trabajador organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Bueno, todas estas prescripciones que ahora vamos a ir explicando constituyen la base de lo que llamamos el derecho colectivo de trabajo. Entonces, para entender esta idea de derecho colectivo, primero tenemos que entender la diferencia que existe entre lo que es el interés individual y el interés colectivo. En el caso del interés individual, justamente lo regula el derecho individual del trabajo. Y en este caso, lo que regula el derecho individual del trabajo es la relación que existe entre un empleador y un trabajador a partir de la celebración justamente de un contrato de trabajo. Un contrato de trabajo que, como vamos a ver, está protegido por las leyes y donde la ley principal en este punto es la ley de contrato de trabajo, ley recientemente modificada por la ley de reforma laboral, pero que es el centro del derecho eh, individual del trabajo en la Argentina. Y que de alguna manera responde a esa primer parte del artículo 14 bis, donde se establecen distintos derechos de los trabajadores que debe asegurar la ley eh, al momento de pensar que el trabajo debe ser protegido por las leyes. Y de acuerdo al sentido que establece el artículo 14 bis, queda claro que para nuestra Constitución Nacional proteger al trabajo es proteger a la parte más débil de la relación, es proteger al trabajador. Releo la frase: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que asegurarán al trabajador. Y ahí aparece condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa y más. Entonces decimos, el derecho individual del trabajo regula la relación individual que existe en un contrato de trabajo entre un trabajador y un empleador. En cambio, el derecho colectivo del trabajo lo que va a regular ya no es un interés individual, sino que va a regular un interés colectivo. Acá ya estamos hablando del colectivo de trabajadores de manera indeterminada. No estamos hablando de un trabajador determinado o un empleador determinado, sino que estamos hablando del colectivo de trabajadores y empleadores. Y a ese efecto y a efectos de la regulación de esas relaciones es que aparece el derecho colectivo de trabajo. Entonces, las entidades por antonomasia que van a ser centrales en este derecho colectivo del trabajo van a ser los sindicatos como entes representantes del colectivo de trabajadores. ¿Y por qué decimos que representan colectivamente? Bueno, representan colectivamente porque no hace falta que cada trabajador individual le haya otorgado la autorización para que lo represente, sino que es una representación que deviene de la ley a los sindicatos, que tienen la facultad de representar a un colectivo de trabajadores a partir del tipo de sindicato que estemos hablando, ¿no? Y ahora vamos a hablar de los tipos de sindicatos. Pero los representan de manera indeterminada a todo el conjunto de trabajadores dentro de su ámbito de representación. Entonces, el derecho colectivo del trabajo a lo que viene es a regular las relaciones entre el conjunto o el colectivo de empresarios y el colectivo de trabajadores. Y es en este marco de relaciones que se dan un conjunto de instituciones, que ahora las vamos a ver también, como por ejemplo son los convenios colectivos de trabajo, la huelga, la administración de las obras sociales. Entonces, pensar el derecho colectivo de trabajo
es pensar el rol que tienen los sindicatos en la República Argentina y su reglamentación legal. Como primera medida, tenemos que definir qué es un sindicato. Bueno, a un sindicato lo podemos definir como una asociación orgánica y permanente de trabajadoras y trabajadores dependientes pertenecientes a un mismo gremio, una misma rama económica o una empresa particular. Bueno, acá de esta definición podemos sacar algunos elementos. Entre ellas que es una asociación permanente de trabajadores y que tiene un nivel de institucionalización y de reconocimiento por el Estado. Esto no siempre fue así. O sea, el otro día hablábamos del derecho laboral como emergente de la cuestión social, emergente de las revueltas obreras que se dieron en el siglo XIX en Europa y que fueron creando estas instituciones protectorias de los trabajadores a partir de la acción sindical, ¿no? Y de demandas que se canalizaban justamente a través de los sindicatos a los empleadores, primero, para mejores condiciones de trabajo, el descanso dominical, la limitación de la jornada de trabajo, mejores condiciones en el ámbito de trabajo, para luego también incluso trasladarse y permitir la creación de la seguridad social. Pero imagínense que cuando surgen los sindicatos en el siglo XIX como nuevas formas de organización que fundadas básicamente en la solidaridad de clase y con la finalidad de la defensa y promoción de los derechos e intereses de los trabajadores que se afiliaban a estas organizaciones. Eran organizaciones nuevas, no existían con anterioridad, con lo cual no tenían un reconocimiento estatal. Entonces, toda esta primera etapa de construcción del movimiento obrero en Europa y también en la Argentina, aunque en la Argentina esto lo vamos a ver recién en el siglo XX, ¿no? Con las primeras industrias, incluso, y donde se verifican las primeras revueltas obreras, como por ejemplo la tan conocida Patagonia Rebelde. Eh, Esto va a ir cambiando con el tiempo, porque a partir de la construcción de un derecho laboral también se van a ir construyendo las instituciones del derecho colectivo y con ello el reconocimiento de los sindicatos como una institución o como organizaciones fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores. Van a tener reconocimiento en las constituciones de los diferentes países, van a tener reconocimiento a través de los convenios de la OIT. En este sentido, es muy importante el convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical. Y en nuestro país vamos a ver también que en una primera etapa los primeros sindicatos en la Argentina van a ser resultado de la participación de dirigentes sindicales, que muchos de ellos habían sido deportados a partir de las revueltas europeas y, y, y que tenían un sesgo anarquista y socialista muy importante. De hecho, la revolución del 17 de octubre de 1945, que va a erigir a Perón en el gobierno y que va a marcar la irrupción de los sectores trabajadores en la política argentina, va a estar protagonizada por sectores que tenían
un recorrido de lucha sindical porque tenían un origen en el anarquismo o en el socialismo. Sin embargo, a partir de la década del 40 y con el peronismo en el poder, se va a ir construyendo un modelo sindical argentino diferente al modelo sindical europeo, que justamente estaba asignado o atravesado por las perspectivas ideológicas, donde se veían sindicatos ligados al socialismo, sindicatos ligados al anarquismo, sindicatos ligados a la doctrina social de la iglesia, incluso. En cambio, en nuestro país se va a ir estructurando un modelo sindical no tanto construido de abajo hacia arriba, no tanto construido a partir de las organizaciones de base, sino construido más bien de arriba hacia abajo, o por lo menos con mucha incidencia del gobierno nacional, del Estado Nacional, como política de Estado, la construcción de un régimen sindical. Por eso es en este momento donde se advierte la primera experiencia de unificación de las entidades sindicales en una sola central de trabajadores en la Argentina, ¿no? Que va a ser general del trabajo. Pero bueno, toda esa etapa hasta llegar al reconocimiento del Estado es una etapa muy difícil de luchas sindicales porque imagínense que los trabajadores en lucha son perseguidos, deportados, encarcelados. De hecho, la huelga no es hoy que nos parece natural que sea un derecho o que sea considerada una institución dentro del derecho del trabajo, no estaba reconocida. Esto fue una construcción que se fue dando a partir de las luchas de los sindicatos que fueron permitiendo el avance y la adquisición de derechos por parte de los trabajadores, derechos que son negociados, pero son negociados a partir de los conflictos, es decir, que son arrancados a las clases empresarias y que fueron permitiendo el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y va, que van a tener cada vez más protagonismo a medida que eh, el capitalismo comienza a tener una base más fuertemente industrial, luego de la revolución industrial en el siglo XIX y sobre todo luego de la crisis del 30 y particularmente luego de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos el periodo de mayor desarrollo del derecho social en general y del derecho del trabajo, en esto que denominamos el nacimiento del estado de bienestar, que fue un fenómeno fundamentalmente europeo, pero que también se extendió a otros lugares del mundo, como por ejemplo en la Argentina, donde el peronismo significó una especie de estado de bienestar que consolidó los derechos sociales, los derechos individuales del trabajo, los derechos colectivos, y que en la Argentina incluso se reconocieron constitucionalmente en lo que fue la Constitución de 1949. Bueno, volviendo al artículo 14 bis de la Constitución, fíjense que la Constitución habla de los gremios y habitualmente nosotros también referimos a los sindicatos utilizando la palabra gremio como sinónimo, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que
El gremio no, en realidad es una organización medieval, era justamente una forma de organización de profesionales de oficios o del artesanado. Nada tiene que ver con la organización de trabajadores dependientes propia del capitalismo industrial que va a venir en el siglo XIX. Sin embargo, en la Argentina es una palabra, porque no es común que esto se utilice en todo el mundo, la Argentina es una palabra que se la utiliza como sinónimo de sindicato. Entonces tenemos que saber que no es sinónimo de sindicato, pero sí tiene que ver con una característica que tiene y que se construyó justamente a partir del modelo sindical que se va a establecer durante el peronismo, que tiene el modelo sindical argentino, y que es que un solo sindicato por rama de actividad va a tener la representación colectiva de los trabajadores. Es decir, un solo sindicato va a tener lo que se llama la personería gremial. Y acá se reformula la palabra gremio en esta idea que es propia, y digo propio porque es el sistema, el modelo sindical argentino es único en el mundo. Eh, en esto lo llamamos la personería gremial. Entonces, cuando se habla de los gremios, no nos estamos refiriendo exactamente, y a pesar de que en el lenguaje coloquial así lo hagamos, no nos estamos refiriendo exactamente al concepto de sindicato. Nos estamos refiriendo a aquellos sindicatos que tienen la personería gremial, es decir, que tienen la representación colectiva del conjunto de trabajadores de un mismo oficio, de una misma actividad o de una misma profesión. Tampoco podemos homologar el concepto de sindicato con por ejemplo, el de colegio profesional. Los colegios profesionales no son sindicatos. Los colegios profesionales son asociaciones civiles, no estatales, pero que sus funciones son asignadas por una ley y habitualmente, como por ejemplo ocurre en el caso de los trabajadores sociales, en el caso de los abogados, en el caso de los psicólogos, y tiene que ver con funciones que son públicas y que son asignadas por el Estado, como por ejemplo habitualmente es la regulación de la matrícula, la habilitación para el ejercicio de la profesión, las cuestiones éticas que se resuelven en los códigos de ética de los colegios. Esta idea de los colegios sí es más parecida a la idea de gremio de la Edad Media. Incluso a veces se dice que los colegios tienen funciones gremiales, sí, porque representan el interés de un sector, pero más tiene que ver con la representación de un interés y con la representación colectiva que estamos hablando en el caso de los sindicatos. En la Argentina, la ley principal que regula el derecho colectivo y la acción de los sindicatos y que de alguna manera intenta poner en funcionamiento los principios establecidos en ese convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Libertad Sindical, es justamente la ley 23.551. Es la ley de asociaciones sindicales. Es esta ley que justamente lo que hace es reglamentar el funcionamiento, la organización y las competencias de los sindicatos en nuestro país. Es una ley que condensa los principales elementos del modelo sindical argentino y que fue sancionada en la década del 80, en el periodo
postdemocrático, después del periodo democrático ya, ¿no? Después de muchas disputas y discusiones, y que sigue vigente hasta la actualidad con pocas modificaciones. Esta ley viene también entonces a poner en práctica eso que habíamos dicho que dice el artículo 14 bis en la última parte del párrafo primero, que dice que se asegurará al trabajador una organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Y acá me quiero detener nuevamente. Fíjense, hoy hablamos de los gremios, ¿no? Que son, en el sentido actual y en el sentido que le da el derecho argentino, aquellas organizaciones que cuentan con la personería gremial, es decir, que tienen la capacidad de representar intereses colectivos, que tienen la capacidad de representar colectivamente a un conjunto de trabajadores de oficio, conjunto indeterminado, ¿no? De trabajadores de un oficio, de una actividad, de una profesión. Y en el segundo párrafo dice, queda garantizada a los gremios, entonces acá ya cuando hablamos de gremio nos referimos a aquellos sindicatos que tengan personería gremial, dice concertar convenios colectivos de trabajo. Bueno, ahí tenemos la primera consecuencia. Tener personería gremial implica entonces tener capacidad para representar colectivamente a los trabajadores, y entre ellas posibilidades está la de suscribir convenios colectivos de trabajo, es decir, suscribir acuerdos que no necesitan la autorización de cada uno de los trabajadores afectados, sino que van a valer casi como si fuera una ley. Así como existe la ley de contrato de trabajo, fíjense que cada actividad cuenta con distintos convenios colectivos que la regulan. Y estos derechos que se establecen en esos convenios colectivos valen como la ley de contrato de trabajo, en el mismo nivel. Además, pueden recurrir a la conciliación al arbitraje y son los que pueden llamar a la huelga. Los únicos que pueden llamar a la huelga son los sindicatos con personerías gremiales. Y por último dice que son los representantes gremiales los que cuentan con garantía de estabilidad para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad en el empleo. ¿Por qué? Porque muchas veces ante la acción sindical, ante la lucha, los empleadores tienden a despedir o a modificar las condiciones laborales de de aquellos dirigentes que desarrollan acciones sindicales. Bueno, para eso existe lo que se llama la tutela sindical, que corresponde, como dice la Constitución, en principio los dirigentes gremiales, aunque más adelante en el tiempo, distinta jurisprudencia también lo ha extendido a aquellos sindicatos sin personería gremial. Y con esto quiero seguir. Para sindicatos sin personería gremial. Entonces acá tenemos que distinguir sindicatos que tienen la representación colectiva de los trabajadores, que son los gremios, es decir, aquellos que cuentan con personería gremial, y por otro lado, aquellos sindicatos sin personalidad gremial, los sindicatos que llamamos simplemente inscriptos. Y esta denominación viene del propio artículo 14 bis, cuando en el párrafo primero dice que los trabajadores tienen derecho a la organización sindical libre y democrática, reconocidas por la simple inscripción en un registro especial. Es decir, los sindicatos simplemente inscriptos también son sindicatos, aunque no tengan la representación colectiva. Y si no tienen la representación colectiva, ¿qué tienen? Bueno, tienen la representación individual de los trabajadores. Es decir, tienen la representación sindical de aquellos que son sus propios afiliados. No pueden firmar convenios colectivos. No pueden recurrir a la conciliación o al arbitraje. No pueden llamar a la huelga. No pueden incluso administrar obras sociales, que es una función propia de los sindicatos con personería gremial.
pero sí pueden representar a sus afiliados, sí representan los intereses de sus afiliados. Y acá ya no estamos hablando de una representación indeterminada de un conjunto de trabajadores de una actividad, de un oficio, de una profesión. Nos estamos refiriendo a la representación de cada uno de los trabajadores que se afilió a ese sindicato. Es decir, existió previamente un acto de parte del trabajador de designar como representante a ese sindicato. La idea es igualmente que el Estado intervenga lo menos posible, ¿no?, en la conformación de los sindicatos. Los sindicatos no deben requerir autorización para poder desarrollar su acción. Aunque sí, por el nivel de reglamentarismo legal que tiene nuestro sistema, eh, y la existencia de esta característica que es que solo un sindicato es el que cuenta con la personería gremial, evidentemente las funciones o las competencias de los sindicatos sin personería gremial, es decir, los sindicatos simplemente inscritos, quedan menguadas y limitadas a la representación individual de los trabajadores. Ahora nos toca hablar también de otras clasificaciones de sindicatos. Por un lado, recién dijimos sindicatos con personería gremial y, y sindicatos simplemente inscritos. Esa es la primer clasificación de sindicatos que podemos establecer. Después podemos establecer otra clasificación muy importante de sindicatos que tienen que ver con el ámbito de su representación. Hoy hablábamos que los sindicatos tenían que ver con una representación colectiva de trabajadores de un determinado oficio, de una determinada profesión o de una determinada actividad. Bueno, en nuestro país lo que se privilegia es la organización, de acuerdo a las leyes, es la organización sindical fundada en la rama de actividad, se llama. No solo en la actividad, sino en la rama de actividad. ¿Qué es la rama de actividad? Bueno, todo el conjunto de trabajadores que desarrolla su acción o su prestación de servicio en una actividad independientemente de la profesión que tenga. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de los trabajadores, no sé, metalúrgicos, no nos estamos refiriendo solamente al tornero, que es el que trabaja el hierro. Nos estamos refiriendo también a los administrativos que trabajan en la fábrica, nos estamos refiriendo al personal de maestranza que trabaja en la fábrica, porque lo importante es la actividad que están desarrollando toda la rama, independientemente de la profesión de las personas, ¿no? En particular. Eso es lo que se llama rama de actividad. Entonces, privilegiar la organización sindical por rama de actividad implica que si existe un sindicato por rama de actividad y un sindicato exclusivamente por profesión, debe primar siempre el sindicato por rama de actividad. Y es así que en la Argentina se fueron construyendo porque esta norma que privilegia a los sindicatos por rama de actividad es una norma que deviene de la forma como se ha construido el, el sistema sindical argentino a través de su historia. Entonces, los sindicatos se fueron organizando a través de ramas de actividad, los metalúrgicos, los comerciantes, ¿no? Los gastronómicos, los pasteleros, los sindicatos del vidrio. Fíjense, son ramas, grandes ramas de actividad. No estamos hablando de una profesión, no estamos hablando de los administrativos, no estamos hablando de los trabajadores sociales, no estamos hablando de los maquinistas de tren. Y cito este ejemplo porque ahora vamos a ver. Estamos hablando de las ramas de actividad, estamos hablando de la gastronomía,
estamos hablando de la pastelería, estamos hablando de la fabricación de vidrio, estamos hablando de la fabricación de caucho, ¿no? De la industria del caucho, estamos hablando de la metalúrgica, del comercio, de la educación, de la salud. Entonces, como si ustedes observan cómo se han organizado los sindicatos en la Argentina, se han organizado principalmente y solo excepciones bajo este principio de la rama de actividad. Solo en algunos casos excepcionales vemos distintos sindicatos para una misma rama de actividad, como por ejemplo es el caso de la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, donde en el ámbito ferroviario los maquinistas tienen su sindicato y el resto de los trabajadores ferroviarios, la Unión Ferroviaria, tienen otro sindicato. Ahí ya, fíjense, tiene que ver con una forma de organización no solamente basada en la actividad, sino basada en el oficio, el caso de los maquinistas con la fraternidad. Pero en general, los sindicatos se fueron construyendo a partir de la rama de actividad. Y por eso la ley también privilegia, ¿no? la rama de actividad por sobre otras formas de organización. Solo en segundo término vamos a tener sindicatos por oficio o profesión. Y en tercer término, que no son reconocidos por la ley, o por lo menos no existen en nuestro país ese tipo de sindicatos, porque los distintos sindicatos ya se han organizado por rama de actividad o excepcionalmente por oficio o profesión, son los sindicatos por empresa. Muchas veces cuando se han planteado reformas laborales, se ha planteado reformar esto de que debe privilegiarse el sindicato por rama de actividad de un sindicato por oficio o un sindicato por empresa, y lo que se promueve es la conformación de sindicatos por empresa para que haya condiciones particulares de prestación de servicios en determinadas empresas. Esto lo que genera indudablemente son condiciones o derechos diferenciados para los trabajadores, por ejemplo, los metalúrgicos que trabajan en una fábrica que tengan mejores condiciones económicas que en otra. En cambio, en la lógica de la organización sindical por rama de actividad, lo que se aprecia es una representación más igualitaria, independientemente del ámbito donde se preste servicios o incluso de la profesión porque o el oficio, porque quien representa sindicalmente colectivamente a los trabajadores de una rama de actividad representa a todos, representa a quienes, como le dijimos, a quienes desarrollan una actividad o un empleo u otro empleo diferente, dijimos, a los administrativos y al personal técnico de una misma empresa, o al personal de maestranza de una misma empresa, porque lo importante es ni siquiera la empresa, es la actividad, es la rama de actividad. Entonces, una segunda clasificación, dijimos, una primera clasificación es por si cuenta o no con personería gremial. Una segunda clasificación de los sindicatos tiene que ver con su forma de organización a partir de ser sindicatos de rama de actividad, de profesión u oficio o sindicatos por empresa. Es decir, la clasificación basada en su ámbito de representación. Una tercera clasificación importante de los sindicatos tiene que ver con el nivel. ¿Qué quiere decir el nivel? El nivel tiene que ver con la estructura del sistema sindical argentino. El sistema sindical argentino tiene una estructura de tipo piramidal. Esta estructura piramidal quiere decir que tiene una jerarquía, tiene diferentes niveles. Entonces tenemos en la base
los que se llaman los sindicatos de primer nivel o uniones, también llamadas uniones. Son los sindicatos de base. Son los sindicatos que representan directamente a los trabajadores y que históricamente se fueron conformando por localidades, por regiones. Así fueron surgiendo el sindicato de comercio, sindicato de trabajadores de comercio de La Plata y alrededores, sindicato de trabajadores del vidrio de Mar del Plata, Villa Gesell, por ejemplo. Digo, doy ejemplos hipotéticos. Y así se fueron desde las bases, se fueron organizando y abarcando las diferentes regiones de nuestro país a partir de representar a trabajadores indeterminadamente, pero de un ámbito geográfico determinado y en una rama de actividad determinada. Entonces, por ejemplo, el sindicato de empleados de comercio de La Plata es es un sindicato base que va a conformar una gran organización a partir de la unión de distintos sindicatos de base. Esta unión de distintos sindicatos de base va a dar lugar a lo que se llaman las federaciones. Por ejemplo, la Federación de Empleados de Comercio. ¿Qué es una federación? Entonces, es la unión de distintos sindicatos de base que se originaron y se desarrollaron en diferentes ámbitos geográficos. En un segundo nivel, entonces, están esto que llamamos las federaciones. En un primer nivel estaban los sindicatos de base, en un segundo nivel están las federaciones. Pero a su vez, las federaciones se pueden ir construyendo también regionalmente. La Federación de Trabajadores de Comercio de la provincia de Buenos Aires, la Federación de Empleados de Comercio de la provincia de Santa Fe, y estas se pueden ir uniendo y conformar otra organización más importante y que va a conjugar a las diferentes federaciones o incluso a la unión entre federaciones y sindicatos de base. Esta conformación entre diferentes federaciones se la va a llamar las confederaciones. Entonces, si en un primer nivel estaban los sindicatos de base, en un segundo nivel encontramos a las federaciones y a las confederaciones. Y después, por encima, vamos a tener a la gran unión de federaciones y confederaciones de sindicatos de todas las ramas de actividad, no ya de una sola rama de actividad, sino de todas las ramas de actividad, que es la Central de Trabajadores, la Gran Confederación, y que en nuestro país se denomina la Confederación General del Trabajo. Y así se define una estructura en el modelo sindical argentino que marca su componente fuertemente jerárquico, que además está atravesado por esto que decíamos hoy, que solo un sindicato es el que cuenta con personería gremial. Entonces, una tercera clasificación, dijimos, una primera clasificación que separa a los sindicatos en sindicatos con personería gremial y sin personería gremial, es decir, simplemente inscriptos. Una segunda clasificación que separa a los sindicatos en sindicatos por su ámbito de representación, ¿no? Sindicatos por rama de actividad, sindicato por oficio y profesión y sindicato por empresa. Y una tercera clasificación que tiene que ver con el nivel en esa estructura del modelo sindical, que tenemos sindicatos de primer grado, de base, las uniones, sindicatos de segundo grado, que son las federaciones o las confederaciones, y sindicatos de tercer grado, que son o que es la Central de Trabajadores. Si digo es porque un solo sindicato en la Argentina tiene personería gremial de los trabajadores, tiene la representación colectiva,
y en nuestro país es la Confederación General del Trabajo. Y si bien, obviamente, otros sindicatos intentaron ocupar ese lugar central de la gran confederación que represente los derechos colectivos en la Argentina, que representa el conjunto de trabajadores de todas las ramas de actividad en la Argentina, como por ejemplo la Central de Trabajadores Argentinos, disputó la personería gremial, pero no la pudo obtener porque no cumplió con las condiciones para obtener esa personería gremial, y nuestro sistema no es un sistema de pluralidad sindical, es un sistema donde un solo sindicato, dijimos, un solo sindicato cuenta con personería gremial. No es un sistema de sindicato único, pues ya dijimos, existen sindicatos con personalidad gremial y sin personalidad gremial, que de alguna manera compiten por la personalidad gremial. Es decir, que otorgar la personería gremial a un sindicato es a partir del cumplimiento de determinadas condiciones que la ley de asociaciones sindicales establece. O sea, no es de una vez y para siempre. Pero el que las cumple es el que puede solicitar el reconocimiento de la personalidad gremial, y esta es otorgada por la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, tener más afiliados que los demás. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de un sindicato de base, en el ámbito de La Plata, para ser el representante de los trabajadores de la ciudad de La Plata, yo tengo que tener, para ser ese sindicato de base que se me otorgue la personalidad gremial, el sindicato con más afiliados. Y no solo en el primer nivel, sino en todos los niveles. Bueno, es justamente la Confederación General del Trabajo la que aglutina a la mayor cantidad de afiliados a partir de aglutinar a un conjunto de sindicatos que representan la mayor cantidad de afiliados en la Argentina. Para tener personalidad gremial se requiere contar como mínimo con un 20% de las afiliaciones de los trabajadores de una rama de actividad. Y además se requiere contar con más afiliados que los otros sindicatos. Un momento que me estoy quedando sin batería. Entonces, eso es lo que explica por qué, a pesar de, de que ha sido cuestionada la representación única de la CGT en términos de representación colectiva, le corresponde a la CGT por cumplir las condiciones que establece la ley de asociaciones sindicales. Lo que se cuestiona en este aspecto del modelo sindical argentino, de que es un sistema de unicidad. Algunos autores, como Corte, han dicho que en realidad no es propiamente un sistema de unicidad, porque no estamos hablando de sindicato único. Primero, porque la personería gremial es siempre transitoria, siempre puede ser cuestionada y puede ser otorgada a otro sindicato en donde en cuanto se demuestre que posee mayor cantidad de afiliados, sino también porque conviven en la representación de los trabajadores, aunque no sea propiamente la representación colectiva, otros sindicatos que, como dice el artículo 14 bis, cuentan con la simple inscripción en un registro que lleva el Ministerio de Trabajo, que es la autoridad de aplicación. Esos son los que ya llamábamos antes los sindicatos simplemente inscriptos. Entonces, Corte ha dicho que Corte es un autor que ha trabajado sobre derecho sindical y que ha dicho que en realidad es una unicidad promocionada, no un sistema de sindicato único, es una universidad promocionada que
convive perfectamente con los principios establecidos por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, donde establece la idea de libertad sindical, y ahí se establece otro principio muy importante que es el de pluralidad sindical. Entonces la pregunta es, si solamente a un solo sindicato, que es el que cuenta con más afiliados, se le concede la representación colectiva, y no a los demás, ¿estamos cumpliendo la idea de la pluralidad sindical? Bueno, la jurisprudencia argentina y distintos autores consideran que sí, que efectivamente se cumple con la pluralidad sindical porque, insisto, esta personería no es otorgada de una vez y para siempre, se deben cumplir determinadas condiciones y además que conviven en la representación de los trabajadores con el sindicato con personalidad gremial, otros sindicatos que son simplemente inscriptos. Y ese es el motivo por el cual no se le ha otorgado la personería gremial a la Central de Trabajo. Está muy importante a partir de los años 90, cuando rompió la CTA como nueva organización sindical que conglobaba o congregaba a muchos sindicatos simplemente inscritos, incluso a otros también que cuentan con personalidad gremial, como por ejemplo el caso de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, ¿no? O el caso de los judiciales. Y acá quiero decir otra cosa muy importante también. Fíjense, hablábamos de ATE, ¿no? De la Asociación de Trabajadores del Estado. Pero también, ¿quién representa a los trabajadores del Estado, por ejemplo? Los representa UPCN, la Unión del Personal Civil de la Nación. Ambos son representantes de los trabajadores del Estado, esa es la rama de actividad, y sin embargo, ambos cuentan con personería gremial. ¿Y por qué es así? Bueno, porque justamente los trabajadores del Estado constituyen una excepción a este principio de unicidad sindical promocionada, establecida en la Ley de Asociaciones Sindicales. Básicamente, la Ley de Asociaciones Sindicales en principio se aplica a los trabajadores privados y no a los trabajadores del Estado. Entonces, se ha hecho aplicación de los principios de la Ley de Asociaciones Sindicales también a los sindicatos del Estado, pero no se le ha aplicado el principio de unicidad sindical. Por eso, en el ámbito del Estado van a ver que existen diversos sindicatos con personería gremial para un mismo ámbito de actividad. Lo podemos ver en los docentes también, ¿no? Fíjense en la provincia de Buenos Aires, cuando tenemos la FEB, tenemos tenemos SUTEBA, UDOGBA, son todos sindicatos docentes, todos cuentan con personería gremial. Y bueno, cuando a la hora de suscribir un convenio colectivo de trabajo, tienen que participar todos aquellos que cuenten con personería gremial y no solamente uno, como en el caso de los trabajadores privados. Entonces, si tenemos que hablar de los principios del, del modelo sindical argentino, el primer principio que tenemos que establecer es que es un modelo basado en la unicidad promocionada y que tiene que ver con esto de que un solo sindicato es a quien se le reconoce la personería gremial, es decir, la representación colectiva de los trabajadores. Esto ha tenido, como dijimos, cuestionamientos por considerarse que afecta la libertad sindical, afecta la pluralidad sindical. Para otros que son defensores de este modelo que fue construido en la década del 40 por el peronismo, este modelo permite una mejor defensa de los trabajadores porque al unificar la fuerza de los trabajadores en un solo sindicato no se disgrega la lucha en contradicciones, sino que se concentra en una sola organización. La crítica a este modelo de unicidad
promocionada ha sido a veces la burocratización que tienen los sindicatos. O sea, habiendo un solo sindicato que representa colectivamente a los trabajadores, es más fácil para el Estado muchas veces lograr negociaciones o lograr para el Estado o para los empresarios, ¿no? También, lograr negociaciones o lograr presiones hacia los miembros de un solo sindicato que, a diferencia de lo que sería si existieran distintos sindicatos representando en la misma, en el mismo ámbito. Eh, para otros, entonces justamente si hubiera más sindicatos, esto permitiría una mayor fortaleza de los trabajadores porque no sería tan fácil cooptar a las organizaciones, ya que siempre existirían otras organizaciones que pudieran representar de mejor forma los derechos de los trabajadores y entrarían en competencia mejor que en este modelo de unicidad. ¿Cuál es mejor sistema o cuál es peor sistema? Será de apreciación subjetiva. Lo que sabemos que los sindicatos en la Argentina tienen un poder importante, aunque en la actualidad se encuentran eh, fuertemente cuestionados. Se mantiene de todos modos, y esta es otra característica del modelo sindical argentino, una alta tasa de sindicalización, ¿no? Que es muy diferente a lo que pasa, por ejemplo, en otros países de Latinoamérica. Otra característica es su estructura piramidal. Ya dijimos, esta diferenciación de los sindicatos en niveles o en grados, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, teniendo en cuenta su representación, marca una estructura entonces piramidal y jerárquica también, hasta el punto que cualquier acuerdo que quieran llevar a cabo los sindicatos de primer grado siempre tienen que contar con la autorización de los dirigentes o de los sindicatos de tercer grado, porque son esos sindicatos, uno solo, ¿no? Ese sindicato de tercer grado que cuenta con la representación de la totalidad de los trabajadores. Eh, Otra característica muy importante es que no son, en el modelo sindical argentino, la organización sindical no está asentada en diferenciaciones o en posiciones ideológicas. Si bien históricamente el peronismo ha tenido una fuerte influencia en el movimiento obrero, los sindicatos no se han organizado en nuestro país a partir de su participación política o su basamento ideológico, sino que se han organizado básicamente eh, en cuestiones relativas a la defensa, exclusivamente a la defensa de los derechos de los trabajadores, y esto es muy diferente a los modelos europeos donde, como dijimos, la pluralidad también está asentada en diferenciaciones ideológicas por parte de los sindicatos. Eh, y por último, como otra característica, a partir de todo lo que venimos diciendo, tiene que ver con el alto reglamentarismo legal que tiene nuestro sistema. A pesar de que dijimos que la idea, digamos, que el reconocimiento sindical por parte del Estado es importante, eh, también tenemos que decir que a veces el exceso de reglamentarismo lo que termina haciendo es la limitación de la acción sindical. Lo que se propone o lo que se propugna no es la limitación, sino es la ampliación de la acción sindical porque se considera desde la perspectiva del derecho del trabajo que es la acción sindical la que permite el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y así ha sido la historia. Los derechos de los trabajadores han resultado conquistas
de conflictos laborales. Y acá volvemos a lo que decíamos en las primeras clases, ¿no? Cuando decíamos el derecho siempre es asociado como orden, sin embargo, el conflicto tiene un componente eh, muy importante. De hecho, la esencia conflictiva del derecho social es muy importante porque dijimos, es emergente de la cuestión social, es emergente de las luchas de los trabajadores, es resultado de esas luchas, a pesar de que devenga en negociaciones, y ha institucionalizado esas luchas, ¿no? Y entre esas luchas que se han institucionalizado aparece, o esas formas de lucha que se han institucionalizado, aparece la huelga, ¿no? Como un instituto propio del derecho del trabajo. Las reformas laborales siempre intentan limitar, ¿no? La huelga. La huelga no es más que la interrupción, ¿no? Del proceso productivo por parte de los trabajadores a los efectos de lograr eh, eh, una mejora en las condiciones de trabajo y si bien antes constituía una acción de tipo ilegal, a partir de que es reconocida, ¿no? Constituye una institución absolutamente legal y hasta un derecho de los trabajadores. Derecho que no siempre ha sido reconocido en la Argentina, aún no solamente antes del peronismo, sino incluso durante el gobierno peronista. Recordemos que sobre la idea de que nadie le hace, esta es una frase de Evita, ¿no? Nadie le hace paro a un gobierno peronista, por ejemplo, no se incluyó el derecho a huelga en la Constitución del 49. La incorporación del derecho a huelga es posterior y hoy en día sí la observamos en el artículo 14 bis. Y si bien es cierto que las huelgas no pueden implicar la paralización de todas las actividades en nuestro país, porque la reproducción de la vida, de nuestra sociedad, la organización de nuestra sociedad requiere algunos servicios que son esenciales. Bueno, aparecen leyes que vienen a reglamentar esa acción y a limitar, asegurando, ¿no? La prestación de esos servicios, ¿no? Los servicios, por ejemplo, hay servicios donde directamente la huelga está prohibida, como en el caso de la seguridad, porque va en contra de la idea de huelga, en la idea de seguridad la posibilidad de huelga. Aunque, bueno, esto va siendo discutido, ¿no? La posibilidad de que existan son sindicatos policiales. Hoy en día se piensa que es que quienes cuentan con con armas, con un uso legal de las armas y quienes son las fuerzas de seguridad, no sería adecuado que puedan sindicalizarse y llamar a la huelga. El resto de las actividades sí pueden llamar a la huelga con mayor o menor posibilidad, con mayores o menores limitaciones. En el caso, obviamente, por ejemplo, de la salud, los servicios esenciales son centrales, lo mismo que lo que tiene que ver con eh, el, la, el transporte, ¿no? Donde se deben asegurar siempre las frecuencias mínimas. Pero bueno, más allá de esta idea de lo que son los servicios esenciales y definir que siempre es un problema la definición de cuáles son esos servicios esenciales, de hecho, el gobierno quiso avanzar aún más en la limitación del derecho a huelga, ampliando el listado de esto que llamamos servicios esenciales. Y como todo derecho, el derecho a huelga no es un derecho absoluto, sino que puede ser reglamentado y limitado. Existe una ley que limita, ¿no? El derecho a la huelga, pero más allá de la limitación fundada en esos servicios esenciales, los sindicatos tienen plena libertad, porque es un derecho de los trabajadores, de llamar a la huelga. Pero no cualquier sindicato, ya dijimos. Los que pueden llamar a la huelga son los sindicatos con personería gremial. Y entonces acá repasamos. ¿Cuáles son las facultades que tienen los sindicatos con personería gremial? Son suscribir convenios colectivos de trabajo, que son como contratos, acuerdos entre el sector empleador que representa colectivamente a los empleadores y el sector trabajador que representa colectivamente a los trabajadores. Es decir, entre las patronales
y los sindicatos. Una segunda facultad es la posibilidad de administrar las obras sociales, es decir, de intervenir en el sistema de seguridad social a través de estas organizaciones. Una tercera facultad es llamar a la conciliación y el arbitraje. Un derecho que es la tutela sindical de los dirigentes sindicales, aunque como dijimos ya fue eh, extendida a los sindicatos sin personería gremial. Y por último, es la posibilidad de llamar a una huelga legal. En el caso de que sea un sindicato sin personería gremial y llama a una huelga, estaría excediéndose en sus facultades. Recordemos que la huelga siempre es voluntaria. Es decir, el trabajador puede adherirse o no al paro, aunque bueno, siempre esto genera cuestionamientos, ¿no?, entre sus compañeros por cuestiones de solidaridad de clase, pero es voluntaria y en principio, como en el derecho del trabajo, los días son lo que se abona, son justamente los días trabajados eh, los días no trabajados pueden ser descontados, ¿no? Bueno, esto siempre es motivo de conflicto, un nuevo conflicto sobre conflicto cuando se produce efectivamente el descuento de los días y bueno, hay que ver cada situación. Hay jueces que consideran que no deben descontarse los días de paro porque esto vulnera el derecho el derecho a la huelga, que es establecido en el artículo 14 bis. En cambio, otros consideran que es válido el descuento por parte de los empleadores de los días no trabajados. La Organización Internacional del Trabajo ha considerado que el descuento de los días de paro, si así lo establece la legislación, no sería contrario a la libertad sindical, justamente porque es una decisión voluntaria de parte de los trabajadores. Bueno, esto era una introducción que quería hacerles al tema de derecho colectivo. Les voy a dejar un link con una clase del profesor Sosa, donde pueden trabajar esta temática con más extensión, ¿no? Y esta temática va a entrar en el parcial y además tienen una ficha de cátedra eh, en, en la bibliografía, pero fundamentalmente lo que tienen que saber muy bien es el concepto de sindicatos, qué establece el 14 bis sobre el derecho colectivo, los tipos de sindicatos, la personería gremial, qué implica tener la personería gremial, cómo es el modelo sindical argentino y cuáles son sus características. Esto es lo que tiene que ver con lo que llamamos el derecho colectivo y qué es el interés colectivo y la representación colectiva, que a partir de la cual se organiza esto que llamamos el derecho colectivo. Bueno, por hoy acá dejo, les voy a dejar ese link con la clase de profesor Sosa y nos vemos la clase que viene donde terminamos la unidad 3 y hacemos el repaso para el parcial. Nos vemos.